En el año 1993, dentro de la sala de partos de un hospital exclusivo y protegido bajo la más estricta discreción, un sonido seco y violento resonó más fuerte que el llanto de un recién nacido. La mano que ejecutó el golpe, según las crónicas prohibidas, pertenecía a la mismísima primera dama de México, quien irrumpió en la habitación reclamando su honor con una furia desmedida. En la cama, totalmente indefensa y agotada tras dar a luz, se encontraba la mujer que el país entero idolatraba cada noche en las pantallas de televisión, Adela Noriega. Fuera de esas cuatro paredes, ella era la intocable reina de las telenovelas y el sueño de millones, pero allí dentro, frente a la cara más cruda del poder presidencial, solo era una víctima obligada a tomar una decisión aterradora: desaparecer para siempre o enfrentar la muerte. Desde esa noche fatídica, el nombre de la estrella comenzó a borrarse del mapa, dando paso a una vida de sombras que nadie debía conocer. Hoy, esa misma mujer vive oculta bajo el nombre falso de Amalia Méndez, recluida desde hace 17 años tras los muros de una mansión de $6 millones en Florida. Protegida por un silencio que vale una fortuna. ¿Por qué una figura tan amada tuvo que fingir su muerte social y vivir bajo una identidad inventada en su propia jaula de oro? En este video vamos a romper los sellos de un expediente que el sistema intentó quemar, revelando 4 secretos explosivos: su romance robado con Luis Miguel, la sangrienta verdad de aquella noche en el hospital, la identidad del hijo que lleva la sangre de los Salinas y el imperio inmobiliario que compró su exilio. No cierres este video porque estás a punto de entrar en la zona prohibida de la historia de México, esa que han intentado ocultar con dinero y miedo durante 3 décadas. La verdad comienza ahora para comprender por qué una mujer adulta, rica y exitosa terminaría sometida a los caprichos de un hombre poderoso. Primero debemos mirar a los ojos de la niña que vivía dentro de ella, unos ojos grandes y expresivos que incluso en sus momentos de mayor gloria siempre escondían una tristeza profunda y líquida. Adela Noriega no nació siendo una estrella, nació con una herida primordial que marcaría su destino: la ausencia prematura de la figura paterna. Perder a un padre a una edad temprana no solo deja un vacío económico en el hogar, sino que crea un abismo emocional en la psique de una niña, instalando una necesidad inconsciente y desesperada de buscar protección, seguridad y una figura de autoridad que pueda llenar ese hueco imposible. ¿No es acaso esa la grieta por donde siempre se cuela el poder de los hombres mayores? Pero el destino, con su ironía cruel, no había terminado de esculpir su soledad, pues la tragedia volvería a golpear su puerta en el momento más inoportuno. En 1995, justo cuando Adela tocaba el cielo con las manos gracias al éxito monumental de María Isabel, la vida le arrebató su pilar fundamental. Su madre falleció víctima de un cáncer devastador. Imaginen por un segundo el escenario desolador. Eres la mujer más famosa de México, millones de personas gritan tu nombre, pero al llegar a casa, el silencio es absoluto porque la única persona que te amaba por quien eras y no por lo que representabas se ha ido para siempre. La muerte de su madre no solo la dejó huérfana por segunda vez, sino que la obligó a convertirse en la cabeza de familia, la protectora de sus hermanos y la proveedora única de un clan que dependía enteramente de su imagen. Esa orfandad radical la dejó en una posición de vulnerabilidad extrema, totalmente expuesta en una industria llena de depredadores que huelen la soledad como los tiburones huelen la sangre. Sin un padre que la defendiera y sin una madre que la aconsejara, Adela se convirtió en una nave hermosa, pero a la deriva en medio de una tormenta perfecta. Su carácter, moldeado por estas pérdidas, se volvió introvertido, reservado y excesivamente dócil. Ella no era la típica actriz devoradora de escenarios que luchaba con garras por un papel, sino una chica tímida que prefería bajar la mirada antes que confrontar. Esa sumisión, que muchos confundieron con dulzura angelical, fue precisamente la cualidad que la convirtió en el objetivo perfecto para los hombres que no buscaban una pareja, sino una posesión. ¿Acaso existe algo más atractivo para el poder absoluto que una belleza deslumbrante que no sabe decir que no? Pero la soledad de Adela no era invisible. Brillaba con una luz propia que atrajo la atención del dueño absoluto de las conciencias en México, Emilio Azcárraga Milmo, conocido como el Tigre. Este hombre no era simplemente un ejecutivo de televisión.
Era el arquitecto de la realidad mexicana, un titán que gobernaba su imperio con mano de hierro y que entendía que Televisa no era solo una fábrica de sueños, sino el brazo mediático y seductor del régimen político. En los pasillos de San Ángel se susurraba que las actrices no alcanzaban el estrellato solo por su talento, sino porque eran elegidas para propósitos que iban mucho más allá de los guiones de telenovela. Y Adela, con esa mezcla irresistible de belleza virginal y obediencia ciega, encajaba a la perfección en un plan maestro que ella ni siquiera podía imaginar. Bajo la tutela directa y ominosa de El Tigre, la carrera de Adela despegó con una velocidad antinatural, casi sospechosa. En cuestión de 3 años, pasó de ser una adolescente anónima que paseaba por centros comerciales a convertirse en la reina del horario estelar. ¿Cómo se explica un ascenso tan vertiginoso en una industria tan cruel y competitiva? La respuesta, según los analistas más cínicos de la época, es escalofriante. Adela estaba siendo pulida, refinada y educada no para ser una gran actriz de método, sino para ser la ofrenda perfecta, una joya de incalculable valor preparada para satisfacer los gustos de las esferas más altas del poder nacional. Televisa funcionaba como un catálogo de bellezas vivientes, y Azcárraga, en su rol de Celestino del poder, sabía exactamente qué tipo de mujer necesitaba el sistema para mantener contentos a sus aliados políticos. Adela fue moldeada para ser dócil, para sonreír sin preguntar, para ser vista y no escuchada. Se convirtió en un producto de lujo envuelto en seda y fama. Listo para ser entregado. Sin embargo, antes de que las garras del águila presidencial se cerraran definitivamente sobre su destino y la arrastraran a la oscuridad, hubo un breve destello de luz, un momento fugaz donde su corazón intentó latir por cuenta propia al ritmo de un amor juvenil y prohibido. Un romance que, aunque condenado al fracaso, fue su último intento de aferrarse a la normalidad antes de caer en la jaula de oro. Debemos retroceder al año 1984, una época donde la televisión aún era el centro del universo y dos astros emergentes estaban a punto de colisionar para crear una imagen que quedaría grabada en la memoria colectiva de todo México. Ella, con apenas 15 años y una belleza que parecía tallada en porcelana, fue elegida para protagonizar el video musical de la canción Palabra de Honor. El éxito que consolidaría a un joven Luis Miguel como el ídolo máximo de una generación. En aquel set de grabación, la química entre ambos no necesitaba de guiones ni de luces artificiales. Era una chispa eléctrica genuina y casi dolorosa de observar por su pureza. Los testigos de aquella época aseguran que Luis Miguel, acostumbrado a tener a las mujeres más bellas a sus pies, quedó absolutamente hipnotizado por la timidez de Adela, una joven que no buscaba la cámara, sino que la cámara parecía perseguirla desesperadamente. Fue en esos días de filmación donde nació un romance que para muchos fue el único momento de verdadera libertad emocional en la vida de la actriz. Sin embargo, detrás de las cámaras y los abrazos juveniles ya se movían los hilos de una transacción que hoy nos resulta escalofriante. Se dice en los círculos más cerrados del espectáculo que el padre de Luis Miguel, el infame Luisito Rey, tuvo que pagar la suma de 80.000 pesos de la época para asegurar la participación de Adela en el proyecto. Pero, ¿era realmente un pago por su trabajo actoral o era una donación para permitir que el joven cantante estuviera cerca de la chica que se estaba convirtiendo en el fetiche de la nación? Este detalle, que durante décadas fue tratado como un rumor de camerino, cobró una vigencia aterradora cuando la serie biográfica de Luis Miguel en Netflix revivió aquel encuentro, confirmando indirectamente que Adela no fue solo una modelo de video, sino un amor que marcó profundamente al Sol de México antes de que las sombras del poder lo obligaran a dar un paso al costado. Aquel idilio, sin embargo, estaba condenado a ser una nota a pie de página en una historia mucho más oscura. Mientras el público suspiraba viendo a la pareja perfecta en la pantalla, un depredador mucho más silencioso y letal ya había puesto sus ojos en la joven Adela. La ruptura con Luis Miguel no ocurrió por la típica inmadurez de dos adolescentes famosos ni por las supuestas infidelidades del cantante, sino por una presión invisible que comenzó a asfixiar la relación. Adela, atrapada entre el amor efervescente de un artista y la seguridad blindada que le prometía el sistema, se vio forzada a tomar su primera gran decisión de vida. ¿Qué oportunidad tenía un joven cantante, por muy brillante que fuera,
contra el dueño de una televisora y el futuro mandatario de un país. Luis Miguel ofrecía canciones y flores. El otro bando ofrecía el control total de su carrera, la protección de su familia y un lugar en el Olimpo del poder donde nadie podría tocarla. Se cuenta que el cantante intentó buscarla, pero las puertas de Televisa, que antes se abrían de par en par, comenzaron a cerrarse para él en lo que respectaba a la actriz. Fue un exilio emocional forzado, una advertencia de que Adela Noriega ya no era una mujer libre, sino una joya de la corona reservada para ojos más poderosos. Al final, ella eligió, o la obligaron a elegir, la seguridad sobre la pasión, dejando atrás el recuerdo de palabra de honor como el último vestigio de la vida que pudo haber tenido. Pero lo que Adela no sabía en ese momento era que, al aceptar la protección de aquel hombre de poder, estaba firmando un pacto que no solo le arrebataría su libertad, sino que la obligaría años más tarde a ocultar su propia maternidad bajo un velo de mentiras que dura hasta el día de hoy. El año 1988 no solo marcó un cambio de rumbo en la política de México con la llegada de Carlos Salinas de Gortari al poder, sino que también selló el destino de Adela Noriega de una manera que la historia oficial aún se resiste a admitir. En aquel entonces, Salinas no era solo un presidente, era el hombre que personificaba el control total. Y como todo monarca moderno, deseaba la joya más brillante de la corona mediática. Fue bajo la mediación de Emilio Azcárraga Milmo, el Tigre, que se gestó lo que muchos consideran un pedido presidencial. El sistema necesitaba una imagen de pureza que suavizara la figura del mandatario. Y Adela, con su rostro angelical y su carisma inigualable, fue la elegida. Así comenzó una relación que se extendió durante todo el sexenio, un romance vivido en las alcobas más exclusivas de la residencia oficial de Los Pinos, protegida por un muro de silencio construido por el Estado y la televisión. Adela tenía apenas 19 años, una edad donde la mayoría apenas comienza ya a entender el mundo. Pero ella ya estaba atrapada en un juego de ajedrez donde era la pieza más valiosa y a la vez la más vulnerable. Esta relación no era un cuento de hadas, sino una transacción de poder donde la asimetría era absoluta. Mientras Adela recibía los papeles protagónicos más codiciados y una protección que la hacía intocable para la prensa, Salinas obtenía la compañía de la mujer más deseada del país, convirtiéndola en su secreto mejor guardado. Para el público, Adela seguía siendo la joven casta de las telenovelas, pero en la realidad, su vida estaba siendo dictada por agendas políticas y protocolos de seguridad nacional. Se dice que el control era tal que cada paso de la actriz, o mi hipoteca, costase nada, que era monitoreado por el Estado, transformando su carrera en una fachada perfecta. Esta dualidad comenzó a fracturar la psique de Adela. La presión de vivir una doble vida, de ser la amante del hombre más poderoso mientras fingía ser la joven soltera ante las cámaras, creó una tensión que tarde o temprano tendría que romperse por el lugar menos esperado, sus propias palabras. El momento de la verdad llegó en 1993, en medio de una conversación que parecía rutinaria. Adela Noriega pronunció una frase que congeló la sangre de los ejecutivos de Televisa y de los asesores presidenciales. Se refirió a su protector como el mero petatero. Para el oído común podría parecer un modismo inocente, pero en el Código Cultural de México de aquel tiempo era una forma de reconocer públicamente quién era el verdadero dueño de su voluntad, el jefe máximo. El hombre que movía los hilos de su existencia. Fue un desliz nacido de la fatiga de ocultarse, una pequeña grieta en la armadura de porcelana que dejó entrever la magnitud del poder que la rodeaba. Las consecuencias de esa confesión involuntaria fueron inmediatas. El sistema, aterrado por la posibilidad de que el romance se volviera una verdad pública irrefutable, redobló la vigilancia y comenzó a preparar el terreno para lo que sería el acto final de su presencia en México. Adela ya no era solo una actriz querida, se había convertido en un peligro potencial para la estabilidad de la imagen presidencial, especialmente en un año donde la tensión política y social en el país estaba a punto de estallar. La frase del mero se convirtió en un mito urbano, una prueba de que detrás de los guiones de amor de sus novelas se escribía una trama de espionaje, celos y control absoluto.
Este periodo de 6 años de sombras y privilegios estaba por culminar con un evento tan violento que obligaría a Adela a renunciar a su identidad para siempre. Hay momentos en la historia oculta de México que son tan oscuros y perturbadores que el sistema intentó borrarlos con el peso del dinero, las amenazas y el miedo absoluto. Pero la verdad, como un río subterráneo, siempre encuentra una grieta por donde filtrarse a la superficie. Nos situamos en el otoño de 1993, en las entrañas de una suite privada de un hospital cuya exclusividad garantizaba que ningún periodista, ningún curioso y ningún enemigo pudiera acercarse a menos de 100 metros. Adela Noriega, la mujer que el país entero amaba a través de sus lágrimas en televisión, acababa de atravesar el trance más vulnerable y transformador de la existencia humana, traer al mundo a un hijo. Pero aquel no era un nacimiento cualquiera. Era el nacimiento de un secreto de Estado, una prueba viviente de un romance que ponía en jaque la estabilidad del poder presidencial. Mientras Adela descansaba, rodeada de lujos médicos y un silencio artificial, el aire se volvía pesado. Cargado de una electricidad estática que presagiaba una tragedia inminente. El hospital no parecía un centro de salud, sino una fortaleza militarizada. En los pasillos, hombres de traje oscuro y mirada gélida vigilaban cada puerta, cada elevador, cada resquicio de luz. La orden del mero mero había sido clara, protección absoluta para la madre de su hijo. Sin embargo, nadie, ni siquiera el hombre más poderoso de la nación, pudo prever que el peligro no vendría de la prensa o de los opositores políticos, sino del corazón herido de su propio hogar. El personal médico, bajo juramento de confidencialidad y con el sudor frío de quien sabe que está presenciando algo prohibido, se movía como fantasmas por la habitación. Aquella suite de cristal diseñada para el confort y la paz estaba a punto de convertirse en el escenario de una de las escenas más violentas y vergonzosas del sexenio, un acto que fracturaría para siempre la fachada de perfección del régimen de Carlos Salinas de Gortari. De pronto, el silencio se quebró, no con una palabra, sino con el estruendo de una autoridad que no admite barricadas. La puerta de la suite no se abrió con la delicadeza de una visita, sino que fue derribada por la presencia gélida y vengativa de Cecilia Oxley, la primera dama de México. Imaginen por un segundo la tensión insoportable de ese encuentro. Por un lado, la esposa traicionada, la mujer que representaba la dignidad y el honor institucional de una nación. Por el otro, la actriz agotada, aún sangrante tras el parto, que personificaba el deseo prohibido del mandatario. No hubo protocolos, no hubo diplomacia. Cecilia Oxley no entró como una dama, sino como una mujer a la que le han arrebatado todo excepto su furia. Los presentes aseguran que su mirada era capaz de quemar el aire, y antes de que Adela pudiera siquiera reaccionar o cubrirse con las sábanas, la primera dama descargó toda su rabia contenida en una bofetada violenta que resonó en toda la habitación. Aquel golpe no fue solo una agresión física, fue un acto de desprecio social y político. Fue el choque brutal entre la realidad de una familia presidencial rota y la fantasía de una estrella de telenovelas que había creído estar protegida por el amor de un monarca moderno. ¿Cómo se puede defender una mujer indefensa en una cama de hospital frente a la furia de una esposa que tiene a todo el aparato estatal a sus pies? Los gritos de la primera dama reclamando su lugar y su honor perdido se mezclaron de forma dantesca con el llanto aterrorizado del recién nacido, marcando el inicio de una pesadilla que obligaría a Adela a entender de la forma más dolorosa posible que su belleza ya no era una bendición cinematográfica, sino una sentencia de muerte social. En ese instante, el mito de la intocable reina de las telenovelas se desmoronó, dejando solo a una mujer aterrorizada que comprendía que su vida nunca volvería a pertenecerle. Mientras dentro de la habitación la primera dama ejecutaba su castigo, en los pasillos del hospital se desataba una situación de una tensión suicida que pudo haber cambiado el rumbo de México para siempre. Los guardaespaldas personales de Cecilia Oxley, leales al honor de la esposa, se enfrentaron cara a cara, arma en mano, con los miembros del Estado Mayor Presidencial encargados de proteger a Adela por órdenes directas y estrictas del presidente. Fue una batalla de lealtades y egos donde el sistema se mordía su propia cola. Cañón contra cañón, dedos en los gatillos, y el destino del país colgando de un hilo invisible por un conflicto de faldas, celos y traición.
Los agentes, entrenados para morir por el Estado, se encontraron en la encrucijada de no saber a quién obedecer, a la institución de la familia presidencial o a la voluntad personal del hombre que los mandaba. Fue un asalto coordinado que estuvo a punto de terminar en un baño de sangre dentro de una institución de salud. Aquella noche, el hospital se convirtió en el epicentro de la descomposición del poder salinista. Los testimonios susurrados durante décadas hablan de una confusión total donde las órdenes se contradecían y el miedo a un disparo accidental mantenía a todos al borde del colapso nervioso. Adela, desde su cama, podía escuchar el caos exterior, la prepotencia de las voces masculinas y el choque de los metales, dándose cuenta de que su hijo y ella eran simplemente trofeos de guerra en un tablero donde los sentimientos no tenían lugar. El sistema estaba colapsando sobre sí mismo por el peso de un romance que ya no podía ser contenido, y la bofetada de la primera dama era solo el primer aviso de que la protección presidencial tenía un precio que Adela no estaba preparada para pagar. Su identidad completa. Lo que ocurrió en las horas y días posteriores a esa noche es aún más siniestro y revela la naturaleza despiadada del hombre que gobernaba México. Las crónicas prohibidas sugieren que Carlos Salinas de Gortari, al enterarse de la agresión contra su protegida, no reaccionó con diplomacia, sino con una violencia que fracturó definitivamente la fachada de su matrimonio. Se cuenta que la propia primera dama tuvo que retirarse de la vida pública y cancelar su agenda oficial durante casi 2 semanas para ocultar los hematomas y las marcas de una supuesta represalia física por parte de su marido. Una cadena de violencia doméstica que comenzó en una sala de partos y terminó en los aposentos privados de los Pinos, dejando en evidencia que en el juego del poder absoluto no hay víctimas inocentes, solo daños colaterales. Los sentimientos de Adela en ese momento fueron como un balde de agua helada, de esos que hielan la sangre y rasgan el velo de la ceguera en un instante. En esa habitación de hospital comprendió una terrible verdad. El hombre que había dicho que la protegería de todo era en realidad un monstruo. Un hombre capaz de levantar la mano para golpear a la madre de su propio hijo no amaba a nadie. Solo amaba su propio poder. Y por otro lado, comprendió que tenía a una mujer herida que albergaba un odio insaciable. Cecilia no la dejaría sola nunca mientras siguiera siendo Adela Noriega. Pónganse en su lugar por un segundo. ¿Qué harían ustedes? Adela comprendió que la única manera de que su hijo estuviera a salvo era terminar con su propia existencia. Eligió el olvido, eligió el anonimato para que su hijo pudiera convertirse en una persona significativa. Porque al fin y al cabo, el aplauso de millones no significa nada si no puedes dormir tranquilo junto a quien más amas. Esta es la lección más amarga que nos enseña su historia. A veces, para salvar la propia vida y la de los seres queridos, el único camino es convertirse en un fantasma. En 1993, bajo el pretexto de un contrato millonario con la cadena Telemundo para protagonizar la telenovela Guadalupe, Adela fue enviada a Miami. Lo que el público vio como un paso ambicioso hacia la internacionalización fue en realidad un destierro estratégico. Allí, lejos de los ojos inquisidores de la prensa mexicana y de la furia de la primera dama, nació y creció la prueba viviente del romance prohibido, Carlos Rodrigo Salinas Noriega. Durante años, su existencia fue tratada como una leyenda urbana, un mito que los poderosos intentaron desacreditar. Pero las piezas del rompecabezas terminaron encajando gracias a valientes voces como la de la periodista Shanique Berman, quien confirmó lo que muchos temían. El niño no era un sobrino, sino el heredero de la sangre más poderosa y cuestionada del país. Imaginen el peso de esa verdad en una ciudad como Miami, donde la libertad parece absoluta, pero para Adela era una prisión invisible. Carlos Rodrigo creció bajo un protocolo de seguridad que ningún otro hijo de actriz podría imaginar. Mientras en las pantallas de televisión Adela seguía interpretando a mujeres que luchaban por la verdad y el amor, en su vida privada tejía una red de mentiras para proteger la identidad de su hijo. El niño fue registrado bajo una identidad que le permitía estar cerca de su madre, pero nunca ser reconocido como su descendiente directo ante el mundo. Esta transacción de identidad no solo protegía al menor de posibles represalias políticas, sino que garantizaba que el linaje de los Salinas no fuera manchado por un escándalo de paternidad ilegítima.
El precio de la seguridad de Carlos Rodrigo fue, desde su primer aliento, la renuncia a su propio origen. La parte más cruel de este exilio no fue la distancia geográfica, sino la mutilación emocional de la maternidad de Adela. Para mantener la fachada de soltera inalcanzable y cumplir con las exigencias del acuerdo con el poder, se creó una de las mentiras más dolorosas del espectáculo. Su hermana, sí, hermana, Reina Noriega, tuvo que asumir públicamente el papel de madre de Carlos Rodrigo, mientras Adela se presentaba ante el mundo simplemente como su tía dedicada. ¿Pueden sentir el frío de esa realidad? Estar en un set de grabación, recibir las flores del éxito, y luego llegar a casa para que tu propio hijo no pueda llamarte mamá. Frente a los extraños o los empleados. Cada vez que Adela sostenía a Carlos Rodrigo en público, tenía que hacerlo con la distancia de una pariente cercana, ocultando el instinto primario de protección bajo una máscara de tía cariñosa. Esta farsa no solo fracturó su identidad como mujer, sino que la obligó a vivir en un estado de actuación permanente donde su papel más difícil no fue en una telenovela, sino en su propio hogar. Este sacrificio transformó radicalmente la esencia de Adela Noriega. Dejó de ser la joven ambiciosa que buscaba la gloria para convertirse en un escudo humano para su hijo. Su carrera se volvió secundaria. Cada proyecto que aceptaba, cada aparición que hacía, estaba fríamente calculada para no levantar sospechas y para seguir alimentando el imperio económico que aseguraría el futuro de Carlos Rodrigo. La mujer que el público veía envejecer con gracia en la pantalla era en realidad una madre que se estaba consumiendo por dentro, aceptando que su gloria personal era el combustible necesario para mantener la mentira que mantenía a su hijo a salvo. Al final, el exilio no fue solo un cambio de país, fue el momento en que Adela decidió morir como estrella para nacer como protectora, entendiendo que en el Juego de Tronos de México solo aquellos que aceptan vivir en la sombra tienen el privilegio de conservar lo que más aman. ¿Cuánto vale el silencio de una mujer que conoce los secretos más oscuros de la cima del poder? En el mundo de la alta política y el narcotráfico, el silencio se compra con plomo. Pero en el caso de Adela Noriega, el sistema eligió el oro. No estamos hablando de una simple cuenta bancaria, sino de una estructura financiera diseñada para que la actriz nunca tuviera que volver a pedir trabajo ni a dar explicaciones a nadie. La red de propiedades que Adela comenzó a tejer en Florida, especialmente en zonas exclusivas como Beston y el condado de Broward, no fue fruto de sus ahorros como actriz de telenovelas, por muy exitosas que éstas fueran. Analicemos los números con frialdad: una mansión de $6 millones, empresas de bienes raíces con nombres de fachada y una vida de lujo sin trabajar durante décadas no se sostienen solo con las regalías de Televisa. Este imperio inmobiliario es, en realidad, un contrato de silencio hecho ladrillo. Cada propiedad adquirida bajo el nombre de Amalia Méndez o a través de fideicomisos opacos funcionaba como un clavo más en el ataúd de su vida pública. El trato era tan generoso como implacable. Adela recibiría una seguridad económica que traspasaría generaciones a cambio de que su voz nunca más se escuchara en una entrevista en vivo. El dinero no era un premio a su talento, era la renta que el poder pagaba para mantenerla encerrada en una jaula cuya comodidad la hiciera olvidar el deseo de libertad. ¿No es acaso la forma más sofisticada de censura convertir a la víctima en una cómplice de su propio ocultamiento a través de la opulencia? Para el sistema, una Adela Noriega rica y callada en Miami era mucho más barata que una Adela Noriega resentida y hablando en la Ciudad de México. A pesar de vivir bajo este pacto de sombras, Adela regresaba esporádicamente a las pantallas, pero su presencia ya no era la de una actriz común. Entre 1993 y 2008, cada vez que aceptaba un papel protagónico como en Guadalupe o la icónica El privilegio de amar, el set de grabación se convertía en una extensión del protocolo de seguridad nacional. Los directores y compañeros de reparto de aquella época cuentan, a veces entre susurros, que trabajar con ella era como trabajar con una diplomática protegida por un ejército invisible. No se le podía preguntar nada personal, no se permitían fotógrafos ajenos a la producción, y a menudo hombres de traje oscuro vigilaban desde las sombras cada uno de sus movimientos. La mano invisible del poder se aseguraba de que la ficción de la telenovela no fuera interrumpida por la realidad de su vida privada. Fue durante las grabaciones de su último gran éxito, Fuego en la Sangre, en 2008,
cuando la tensión llegó a su punto de quiebre. En el set, Adela ya no era la joven sumisa. Se mostraba distante, casi paranoica, como si supiera que el tiempo de su libertad vigilada estaba llegando a su fin. Se dice que las llamadas telefónicas que recibía en su camerino dictaban el ritmo de la grabación y que incluso los guiones eran supervisados para que ninguna escena recordara su situación personal. Aquella producción fue el canto del cisne de una estrella que ya no soportaba el peso de su máscara. El público veía a una mujer hermosa y apasionada en pantalla, pero detrás de cámaras, Adela estaba contando los días para terminar su contrato y refugiarse de nuevo en el anonimato que el dinero le garantizaba. La reina de las telenovelas se estaba despidiendo de su corona, no por falta de talento, sino porque el riesgo de que el secreto estallara era cada vez más alto. Muchos se preguntan por qué Adela Noriega no ha vuelto a actuar desde 2008, a pesar de las ofertas millonarias de las cadenas más grandes del mundo. La respuesta no está en el cansancio ni en el dinero, sino en una ley biológica que el poder no puede controlar, el crecimiento de su hijo. En 2008, Carlos Rodrigo Salinas Noriega estaba entrando en la adolescencia, cumpliendo 15 años. A esa edad, los rasgos genéticos dejan de ser una sospecha para convertirse en una evidencia física. El niño ya no era un bebé que podía pasar por sobrino. Se estaba convirtiendo en un hombre joven cuyo rostro, según quienes lo han visto, es un reflejo innegable de la estirpe de los Salinas de Gortari. Continuar bajo los focos de la prensa internacional habría significado exponer a Carlos Rodrigo al escrutinio público, a las comparaciones fotográficas y finalmente al escándalo político que Salinas nunca permitiría. La decisión de desaparecer definitivamente después de Fuego en la Sangre fue un acto de protección biológica. Adela entendió que su rostro en las portadas de revistas atraería inevitablemente el rostro de su hijo, y eso era una sentencia de muerte para su pacto de silencio. Por eso, en 2008, ella cerró la puerta de su camerino para siempre. No hubo despedidas públicas ni giras de agradecimiento, solo un silencio sepulcral que dura hasta el día de hoy. La mujer desapareció para que el hijo pudiera sobrevivir. La estabilidad financiera de sus mansiones en Florida se convirtió en el muro final de su exilio, una jaula de oro donde el precio de la seguridad es el olvido absoluto de quien un día fue. Hoy, si usted caminara por las calles impecables y silenciosas de Beston, Florida, probablemente pasaría junto a una mujer de mediana edad, vestida de manera sencilla, que evita sistemáticamente el contacto visual con los extraños. Esa mujer, que para el registro civil estadounidense responde al nombre de Amalia Méndez, es el cadáver social de la mujer que un día detuvo el tráfico en la Ciudad de México. Vivir bajo una identidad inventada no es solo un trámite legal, es una mutilación del alma. Adela Noriega ha pasado los últimos 17 años enterrando su pasado bajo capas de anonimato en una ciudad diseñada precisamente para que nadie sepa quién es su vecino. En su mansión de $6 millones, el televisor ya no muestra sus propias novelas, el espejo ya no refleja a la reina, sino a una mujer que ha aceptado que su nombre original es ahora una palabra prohibida en su propio hogar. ¿Cómo se siente despertar cada mañana sabiendo que tu verdadera historia ha sido borrada por un decreto de poder? La vida de Adela en el exilio no es la de una jubilada feliz, sino la de una fugitiva de la fama. Sus salidas son breves, sus amistades son inexistentes y su círculo de confianza se reduce a lo que cabe en la palma de una mano. El silencio que rodea su propiedad no es de paz, sino de vigilancia. Cada cámara de seguridad, cada muro de piedra y cada cortina cerrada son recordatorios constantes de que la libertad se perdió hace mucho tiempo en una sala de partos. Ella es la arquitecta de su propio olvido, una mujer que ha aprendido que en el mundo de los Salinas la invisibilidad es la única forma de moneda que garantiza la vida. Pero Adela no habita este laberinto de lujo en absoluta soledad. En el centro de su universo se encuentra Carlos Rodrigo Salinas Noriega, el hombre que hoy tiene poco más de 30 años y que se ha convertido en el eje central de su existencia. Aquel niño que fue presentado al mundo como un sobrino es hoy el encargado de gestionar el imperio inmobiliario que financia su ocultamiento. Carlos Rodrigo no es solo su hijo, es su escudo, su administrador y, en última instancia, el guardián de la verdad que podría destruir el legado de su padre. Educado en las mejores escuelas de Estados Unidos bajo un perfil extremadamente bajo,
el joven ha crecido con la conciencia de que su rostro es una prueba incriminatoria. Él es el hombre que camina junto a Amalia Méndez por los centros comerciales de Florida, actuando como el protector de una madre que sacrificó su identidad para que él no fuera un peón en la sangrienta política mexicana. Se dice que Carlos Rodrigo es quien firma los contratos, quien negocia las rentas de las múltiples propiedades en Miami y quien asegura que ningún periodista se acerque demasiado a la realidad de su madre. La relación entre ambos es una alianza de supervivencia. Ella le dio la vida y él le garantiza la paz en la sombra. Es una inversión de roles fascinante y trágica. La madre que una vez fue el ídolo de una nación ahora depende enteramente de la discreción de su hijo para no ser arrastrada de vuelta al escándalo. Él conoce perfectamente quién es su padre, conoce el peso del apellido que no puede usar legalmente y ha aceptado, al igual que Adela, que la verdadera riqueza no es el dinero, sino el privilegio de ser un fantasma en un mundo que sigue preguntando por ellos. En 2018, un rumor recorrió los medios de comunicación como un incendio forestal: Adela Noriega está muriendo de cáncer. La noticia fue consumida con una mezcla de tristeza y una extraña sensación de cierre por parte del público. Sin embargo, su hermana Reina Noriega tuvo que salir rápidamente a desmentir la noticia, confirmando que Adela estaba sana pero retirada. Lo que el público no entendió es que Adela sí ha sufrido un cáncer, pero no uno de células, sino un cáncer de poder que la obligó a amputarse su propia carrera. Después de todo lo que hemos hablado hoy, la gente todavía se pregunta, ¿verdad? Esa pregunta flota en el aire como una espesa niebla que se niega a disiparse. ¿Cómo se despide a un ídolo que nunca se despidió? Lo que le pasó a Adela Noriega, o mejor dicho, fue un funeral social en vida. A veces vemos a estrellas famosas y creemos que lo tienen todo: dinero, fama, belleza. Pero la historia de Adela nos muestra la cruda realidad. Nos enseña que el poder también tiene un lado oscuro. No te da nada, al contrario, te lo exige todo, incluso tu identidad, tu vida. Muchos se preguntan por qué no habló ahora, por qué no se alzó y dijo la verdad después de tanto tiempo. La respuesta, aunque amarga, es simple: porque su regreso sería una tormenta que nadie sabe cómo capear. Sentarse frente a las cámaras hoy significa responder a la pregunta que la ha atormentado durante 30 años, ¿quién es el padre de tu hijo? Y esa verdad, damas y caballeros, podría destruir la infancia de los niños, destruir familias y destruir el amor de sus fans. Adela aceptó que su gloria personal era un precio justo para que su hijo Carlos Rodrigo pudiera vivir en paz. Prefirió que el mundo la creyera enferma, vieja o incluso muerta, antes de permitir que la lengua de la gente destrozara la vida de su propio hijo. Por eso hoy cerramos este expediente, no porque ya no haya más secretos, sino porque ya llegamos al corazón de la verdad. Adela Noriega ya no es la actriz que desapareció, es la madre que decidió convertirse en un fantasma para que su hijo fuera un hombre libre. En el silencio de su mansión, ella sabe que ha interpretado el papel más difícil de toda su carrera, el de la mujer invisible. Quizás la verdadera reina de las telenovelas no fue la que se casaba al final entre flores, sino esta mujer que en su jaula de oro le ganó al poder a través del olvido. Gracias por quedarte hasta aquí y escuchar esta historia tras el telón. No olvides darle like, activar la campanita y suscribirte. También deja un comentario y comparte esta historia si crees que necesita ser escuchada. Hasta la próxima.